Buenas noticias de salvación para todos. Hoy quiero compartir con ustedes un resumen del Evangelio. Dice que cuando Dios el Creador hizo al hombre, lo creó perfecto, eran justos, poseía una justicia propia sin pecado, era recto en conducta moral, eran rectos en conducta moral frente a la ley divina, intachables sin mancha ni arruga, no tenían contacto ni ninguna relación con el pecado, eran una unidad con él y tenían una relación personal directa cara a cara con su creador y no se avergonzaban. En 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Adán fue asignado representante de toda la humanidad venidera. En Romanos 5:12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En la caída el hombre perdió esa justicia y perdió la unidad y la relación, la comunión con él. Fueron destituidos de su gloria, muertos para Dios, e inmediatamente el Espíritu Santo salió de su espíritu. En Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Su cuerpo poco a poco iría muriendo y finalmente volvería a la tierra. La muerte del alma no es cesación de existencia, es separación, cortado de la unidad y abandonado al azar en el infierno. Lucas 16:23, hablando de Lázaro y el rico, hablando del rico, en el Hades, dice que el rico en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. No hay nada que el hombre pueda hacer para escapar del juicio divino, satisfacer su justicia y aplacar su ira. Solo el sacrificio de una víctima inocente que nos sustituya, que tome nuestro lugar y pague la deuda para nuestro rescate. La promesa del Evangelio hecha a nuestros padres en Hechos 13:32 dice, luego en Génesis 3:15 dice que Dios prometió que de una mujer virgen, descendiente de Adán y Eva, Dios enviaría a su hijo, nacido de mujer y bajo la ley, quien sería el sustituto que cumpliría la justicia de la ley de obras y descargaría en él todo el castigo, ajusticiándolo y ejecutándolo, y lo entregaría en manos de inicuos para que lo crucificaran. En el tiempo que viviría en la tierra, cumplió perfectamente la justicia de la ley de obras que nosotros no podemos cumplir. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no dependemos de lo que hacemos, sino de lo que Él hizo por nosotros. En Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, el Señor Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de su justicia. ¿Qué es justicia? Es rectitud de conducta moral en cuanto al cumplimiento perfecto de la ley de Dios, intachable, sin mancha ni arruga, que no tenga contacto ni relación con el pecado en lo absoluto. Por medio de la ley nos era imposible adquirir esa justicia por la debilidad en la carne. Como nosotros no lo podíamos lograr, Jesucristo tomó nuestro lugar y cumplió la justicia de la ley de obras, y por la fe en el Evangelio nos cuenta esa justicia, nos la cuenta. No es esa justicia. Romanos 4:3 dice, ¿qué dice la Escritura?
Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no, sino por la ley de fe. Porque el Señor no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, era necesario también que cambiara la ley. Y cuando cumplió la justicia de la ley de obras, Dios el Padre mató a su propio Hijo en lugar de nosotros e hizo justicia de nuestras injusticias en Él para vestirnos con su justicia y declararnos justos. Génesis 3:21 dice, Dios sacrificó un animal y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y lo vistió. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor fue muerto en la carne, su espíritu fue entregado a Dios, su alma destituida, cortado de la unidad y de la relación con él, con el Padre y el Espíritu Santo, desamparado en el infierno por 3 días, pagando el castigo que nosotros merecíamos. Pero al tercer día del infierno su alma fue levantada y de la tumba su cuerpo no vio corrupción. En Hechos 2:27 y luego el versículo 31 dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni su cuerpo verá corrupción. Vivificado en el Espíritu, exaltado hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo lo creado. Dice, por la fe en este Evangelio, recuperamos todo lo que se perdió en Edén. La justicia de la ley de obras, Dios hizo, y la justicia de Dios que hizo justicia de nuestras injusticias en Él. Y su justicia fue satisfecha y su ira fue aplacada. Y nos declara inocentes, o nos declara justos, o justificados ante el tribunal de justicia.